Parece que no está funcionando el Word. Justo empezamos a grabar. Me pregunta Natalia si vamos a ver cómo dividir números binarios. Efectivamente, sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a tener que trabajar con Word porque... Ah, no, pero ya sé qué pasa. Déjenme repararlo un momento. Estoy conectado con otro internet. Ahora lo vamos a arreglar. Lo arreglamos. Y comenzamos. ¿Cómo va todo? ¿Han escuchado algo acerca de lo que se viene supuestamente? No puedo decirlo ahora. De lo que andan diciendo de que se viene. Efectivamente, yo no lo voy a mencionar, pero lo estoy leyendo en el chat, así que escriban nomás. Así me andan diciendo a mí. Claro. Mm, sí, sí. Pero hay que ver ahí, hay que ver en definitiva cómo avanza todo. Al menos hasta donde yo sé, en el caso que ocurriera alguna situación de ese estilo, lo que nos diría a nosotros es que hagamos clase igual. Yo en ese caso me vería obligado a hacerla, subiría los videos, pero obviamente siempre en ese sentido, teniendo en cuenta obviamente que lo importante es que ustedes puedan aprender, ¿ya? Y ojalá en las mejores condiciones. Yo estoy tomando un té ahora, que siempre me tomo un té después del almuerzo, con la costumbre, sí. Un café no, porque ahí me aceleraría mucho. Ya voy a abrir el Word, porque parece que esto anda medio porfiado y no quiere conectar hoy día. Pero Word siempre nos salva. Sí, efectivamente, vamos a tener que aplicar Word. No, ya. Entonces, esta es la clase 5, ¿cierto? Así que vamos a partir directamente dándole el título y todo. Clase 5. Clase 5, en particular, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver lo siguiente, es overflow. Me llaman sobrepaso, si recuerdo bien el nombre. Parece que es deportamiento también le dicen. Ahora sí. Que como uno usa tanto la palabra en inglés, a veces se olvida la palabra en español. Multiplicación. En CA2. Ya. Esto es lo que vamos a ver entonces. Hoy día estamos a lunes 13, ¿cierto? Lunes 13 de abril. De 2020, uno nunca sabe después si hay que guardar la fecha. Ya. Entonces, comenzamos. De partida, recordando rápidamente lo que vimos en la última clase. Miren, voy a mostrarles acá. Nosotros lo que estuvimos haciendo es suma y resta. Suma y resta en específico en CA2, ¿cierto? Para eso fuimos remarcando la idea de qué pasaba con el acarreo, qué era el carry. Y yo les recordaba con esta operación que en realidad nosotros desde que hemos estado operando números, desde no sé, la básica, realizábamos operaciones así, ¿cierto? Sumábamos, por ejemplo, el 4 y el 7, nos daría en este caso 11, anotábamos un número acá, que era el 1 de las unidades, por decirlo así, y el siguiente nosotros lo pasábamos a la otra columna. ¿Sí? Ese es el acarreo, o carry, si es que lo decimos en inglés. Después sumábamos esos dos y nos daba el número, ¿cierto? Y estaría listo. Incluso yo podría pensar de la siguiente manera. ¿Cuál será el carry que habría a la otra columna? Por ejemplo, en este caso, claramente no tiene sentido hacerlo, pero si es que yo quisiera pasar un acarreo, sería un 0, ¿cierto? No tiene mucho sentido porque no cambia, pero efectivamente sería un 0, ¿cierto? Lo menciono para que ustedes lo tengan presente. ¿Ya? Así que, en el caso de binario, cuando tenemos 1 más 1, nos va a dar un 2. Es el resultado. Sin embargo, en binario lo representamos como 0, 1, donde ese 1 es el acarreo. Tenemos después que para el caso de 1 más 1 más 1, nos quedaba 3, lógicamente. 1 es la suma, y el 1 que nos queda adicional es el acarreo.
¿sí? Y de esa forma podemos operar cualquier número, como tenemos acá, por ejemplo. Tenemos acá estos números, son binarios, ustedes pueden ver en CA2, usando 8 bits. Y yo empiezo a sumar, ¿cierto? 0 más 1, 1 más 0, 0 más 1, 1 más 1, ahí nos quedó 0, 1, después 1 más 1 más 1, nos quedó 1, 1, y después este 1, sumado con esos 0, nos quedó 1, ¿cierto? Y después hacia adelante solo ceros. Nosotros comprobamos que efectivamente el resultado se correspondía, dado que eran dos números positivos, ¿cierto? Vimos su valor, los operamos y en realidad nos daba exactamente lo mismo. Perfecto ahí, ¿sí? Luego vimos también que podíamos operar también números negativos sin ningún inconveniente, como acá, por ejemplo. Vemos acá que teníamos este número que es negativo. ¿Cómo lo sé? Por el bit de signo, ¿cierto? El bit de signo que es 1 me indica que es negativo. Yo lo sumo y me da este resultado, que en este caso, si se fijan bien, me quedó negativo. Acá una duda que podría tener alguien es ¿por qué no elimino ese 1? Si estábamos supuestamente eliminando el último 1 que quedaba, en realidad es porque no eliminamos el 1. Eliminamos solamente cuando hay un bit que se pasa de los 8 bits que estamos usando en este caso, o de los que estemos usando en algún sistema. Por eso es que no eliminamos nada acá, porque no nos pasamos. Estamos exactamente dentro del rango de dígitos que tenemos, ¿cierto? Y comprobábamos, ¿cierto?, que el número, al convertir, este número que está acá, nos da menos 85. ¿Cómo lo convertíamos? Aprovechamos de recordar, ya que ha pasado casi una semana, un poco más de una semana creo incluso, tenemos que le dábamos el peso a todos los dígitos, tal como lo podíamos hacer nosotros antes, tal cual, ¿cierto? 32, ese pesaba 8, el otro 2 y el otro 1. A ese 1 también, pero negativo, ¿cierto? Según la posición que le corresponda. Sumamos con el 13, nos queda en definitiva este resultado de menos 72, lo cual estaba perfecto, ¿cierto? Después nos damos cuenta que al momento de restar, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, vamos a sumar únicamente. Y de hecho les comentaba que en todas las operaciones lo que nosotros vamos a hacer es sumar. Es como lo único que sabemos, parece. ¿Sí? Y que va a ser equivalente a tener A menos B, va a ser igual a A más el negativo de B, o el inverso aditivo, ¿cierto? Si queremos ser más formales. ¿Qué haríamos en el caso de CA2? Lo que haríamos sería aplicarle CA2 para hacerlo negativo. Recuerden que el aplicar CA2 lo que hace es cambiarle el signo. O sea, si yo tengo un número, le aplico CA2 una vez, voy a cambiarle el signo. Le aplico de nuevo y vuelve a ser el número original, ¿cierto? Y así puedo ir operándolo hasta dejar el signo que yo quisiera, por ejemplo. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces uno piensa, ya, solamente el CA2 se lo puedo aplicar a los positivos para hacer los negativos, pero no es algo que sea solamente en ese caso, ¿ya? Vemos que acá nos piden, en este ejemplo, operar estos números. Tenemos dos números positivos, los podemos ver directamente por el hecho de que tienen un bit de signo 0. Acá, como es una resta, yo lo que voy a hacer es una suma, pero de este número con el complemento a 2 de ese otro número, que nos queda de esta forma. Como ustedes pueden ver, partíamos por la derecha, manteníamos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos. Y los siguientes los invertíamos, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos acá. Y procedimos a sumar. Al sumar nos queda entonces 1 más 0 va a ser 1, lógicamente. Después 0 más 1, 1. 1 más 1, 0, 1. 1 más 1, 0, 1. Después acá nos queda únicamente un 1. Después 1 más 1 es 0, 1. 1 más 1, 0, 1. Y el último, ¿cierto? Fíjense bien. 1 más 1, 0, 1. Y ahí nos pasamos de la cantidad de dígitos que teníamos. Teníamos únicamente 8, ¿cierto? Y nos queda un noveno. Y ese lo eliminamos. Y lo eliminamos por eso, ¿ya? Voy a cerrar un poco la puerta. Ahí sí. Claro, pero estamos terminando el repaso ya, Fabio. Lo habías visto, ¿no? Ya, muy bien entonces. ¿Ya? De todas maneras, si que alguien alguna duda le queda más allá de eso, recuerden también que pueden ver el video si es que no lo vieron anteriormente. Ya, estamos bien. Entonces, con eso nosotros pudimos comprobar que el resultado también nos da correcto, ¿cierto? Teníamos un número que era en este caso, ¿cuál número era? Era el más 45, le estábamos quitando el 26, ¿sí? En definitiva nos tenía que dar 19, lo cual se corresponde. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Me pregunta Matías. Las evaluaciones van a ser directamente en el aula virtual. O sea, todo va a ser ahí.
Me dice también otro Matías, Matías Gallardo, me dice, profe, en CA2, ¿se cambian los números después del primer uno? En CA2. Al aplicar CA2, efectivamente. O sea, yo parto por la derecha, mantengo todos los bits del número. Fíjense que acá mantuve el 0, mantuve el primer 1, ¿cierto? Y después los siguientes los invertí. ¿Ya? Así lo podemos hacer entonces. Y ahí lo comprobamos. ¿Qué le decía yo entonces? Que es importante que al sumar y restar en CA2 debemos mantener la cantidad de bits con que se está operando. Los adicionales se eliminarán. ¿Ya? Esos son los que se eliminan. Y teníamos acá algunos ejercicios, creo que lo hicimos para seguir así como reforzando la idea, ¿cierto? Se fijan que en este caso teníamos un número binario, teníamos dos números binarios de hecho, en CA2, tienen que darnos ese dato, no lo escribí, sí, pero debería estar el dato ahí, y los operamos, ¿cierto? Tomamos este número, le sumamos el de acá, pero en complemento a 2, ¿cierto? Que sería el equivalente a la resta. Hicimos lo mismo, mantuvimos todos los bits hasta llegar al primer 1, que en este caso era el único 1 que había, ¿cierto? Lo mantuvimos, y los siguientes los invertimos, y nos quedó ahí. Sumamos, ¿cierto? No voy a ir en el detalle de cómo lo hicimos, pero nos dio este resultado. 1, 0, 1, 0, 1. Que nosotros al ver el valor que toma, vemos que en realidad nos da menos 11. ¿Cuántos eran los números? Este número era un menos 14, ese era un menos 3, ¿cierto? Menos 14, menos 3, nos tenía que dar obviamente el menos 11. Así que estaba en lo correcto. ¿Dudas en el repaso? Nos tomamos unos 15 minutitos, de hecho 10 minutos en realidad, para repasarlo. Ya, muy bien. Ya, entonces con eso había surgido la duda. ¿Qué pasaba con si yo de repente opero unos números y el resultado me da un número más grande del máximo que yo puedo representar? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que yo podía representar un número? El más grande que podía representar era así, miren. Por ejemplo, en CA2. Y creo que lo tengo en el apunte mismo. Voy a buscarlo por acá. Claro, para el caso de binario en CA2 con 8 bits, el máximo positivo es más 127 en ese caso. ¿Cierto? Por acá tenemos eso. Déjenme buscarlo rápidamente para no escribirlo nuevamente. Acá está. Esto es lo que yo les comentaba, ¿cierto? El rango de representación. Efectivamente, Catalina. Sería menos 2 elevado a n menos 1 hasta el más 2 elevado a n menos 1 menos 1. ¿Por qué le quitamos menos 1? Porque el 0 también le quitaba, por decirlo así, una combinación a los positivos. Me pregunta Pablo respecto a las ayudantías, si que se hacen controles con nota o cosas así. No se realizarían en este caso controles en ayudantía. Únicamente es para reforzar, para ejercitar. ¿Ya? Así que les recomiendo que participen, igual la están grabando, pero ustedes saben que al momento de participar pueden resolver las dudas directamente. Anto me dice por qué no es 255. Porque recuerda que si es que yo tuviera un binario sin signo, ahí yo tengo los 8 bits disponibles, por ejemplo. Y ahí yo digo ya, 2 elevado a 8 me da las combinaciones. O sea, podría tener yo 256 combinaciones diferentes. Sin embargo, cuando usamos CA2, lo que ocurre es que tenemos el bit de signo. Entonces eso es como que nos quitará un bit. Por eso es que si ustedes calculan, nos queda directamente. Espérenme que me perdí. Vamos a calcular. ¿Dónde dejamos la calculadora? Por acá. Si calculamos y al aplicar esa fórmula, vemos que efectivamente nos va a dar el resultado que comentaban recién, que comentaba Francisco, 127. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso de 8 bits. Voy a calcular únicamente este, ¿ya? Sería 2 elevado a el 8 menos 1. Bueno, vamos a ponerlo así completo. 8 menos 1. ¿Cierto? Menos 1. Y nos da los 127. Y como pueden notar ustedes, siempre cuando estemos trabajando en CA2, como que tiende a quedarnos un número negativo más que de los positivos. Me parece que en el apunte también lo describimos, miren. Ahí está precisamente. ¿Se fijan? Que nos queda, de hecho, el 0 obviamente ocupa una de las combinaciones de supuestamente los positivos, por el hecho de que tiene un bit de signo 0. Y nos quedaba, por ejemplo, entre el menos 4 y el más 3. Para el caso de, ¿cuántos bits? Para el caso de 3 bits, de hecho tenía ahí mismo, ¿cierto? Y podíamos ver que el valor ahí lo íbamos comprobando como les comentaba al final. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? Vamos a ver lo siguiente, miren. Volvemos acá. Vamos entonces a ver qué pasa con la siguiente operación. Vamos a poner un ejemplo. Sumar los siguientes números.
Y después voy a escribir la definición, ¿ya? Los siguientes números binarios en CA2. En este caso vamos a suponer que son números en 4 bits. Si teníamos 3, sí, vamos a hacer en 4 bits. Así va a estar bien. Ya. Y esto lo vamos a dejar no en negrita porque se ve como medio extraño con doble título. Ahí. Ya. Sumar los siguientes números en los números binarios en CA2, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son los números? Acá los vamos a tener. Vamos a tener entonces, por ejemplo, el 1, no, el 0, 1, 1, 0, más el 0, 1, 1. Este número vamos a sumar, ¿ya? ¿Qué números serían si les pregunto a ustedes así rápidamente? ¿Estos números? ¿Qué número será, por ejemplo, este que tenemos acá? Así, rápidamente deberíamos ser capaces de calcularlo, ¿cierto? ¿Ya? De hecho, sí, pues ustedes pueden ver que es el 6 y el 5, ¿cierto? Pero la idea es que lo comprobemos. Miren, vamos a hacer eso. Me parece que lo hicimos la otra vez en... Ah, lo habíamos hecho de otra manera. Pero acá lo podemos hacer igual. ¿Cierto? Si yo los opero, me está quedando un poco como al borde, pero lo vamos a hacer acá. Acá vamos a tener el 0, 1, 0, 1. Ahí, por ejemplo. Y yo los voy sumando. ¿Qué me va a quedar abajo? Me va a quedar primero un 1, ¿cierto? Vamos a poner una línea ahí. Después me va a quedar otro 1, ¿cierto? Supongan que están ahí alineados. Después nos queda un 0, ¿cierto? Nos queda ahí un 0. Y nos queda un 1 de acarreo, ¿cierto? Que estaría por acá. Que estaría por acá. Ahí. En definitiva, ¿cómo nos queda el número? Claro, ustedes pueden notar que es como que hay algo extraño, porque se supone que yo estoy sumando dos números positivos, ¿cierto? ¿Por qué me está quedando un número negativo? Porque ese número, como ustedes pueden ver, tiene signo negativo, ¿cierto? Algo raro está pasando ahí, ¿cierto? Y en realidad, como ustedes pueden, de hecho, es un, a ver, 4, este es un 1, ese es un 1, ese es un 2, y ese es un menos 8. ¿Cuánto nos da? Un menos 5, ¿cierto? Eso nos está dando un menos 5. Y acá teníamos, ¿cierto? Como ustedes bien me decían, teníamos el más 5, teníamos el más 6. ¿Qué pasó? ¿No funciona lo que estábamos viendo entonces? Y efectivamente, se acaba de producir un overflow. ¿Ya? Efectivamente, en el ejemplo anterior, se ha producido un overflow. Se ha producido un overflow o un desbordamiento. ¿Por qué ocurre? Porque en realidad el resultado que nosotros queríamos representar no puede ser representado en este caso usando solamente 4 bits. No puede ser representado con eso. Recuerden que con 4 bits, ¿cuál sería el rango máximo representable? Mientras yo escribo esto, se ha producido un overflow. O desbordamiento. ¿Ya? Se puede representar, como me dice Catalina, desde el menos 8, ¿sí? Del menos 8, porque sería desde menos 2 elevado a 3, ¿cierto? Se le quita un bit. Sí, efectivamente, desde menos 8 hasta el más 7. Dado que el resultado sobrepasa, estoy escribiendo súper raro, sobrepasa el número máximo representable. Máximo representable. Espérame un poquito ya. Estoy en clase. No sé si sé, pero yo voy a estar cantar así. Ya, me disculpan. Que me estaban avisando que venían a hacer un arreglo a las 4. Ahora sí volví. Y me dice,
Pero si lo sobrepasa, ¿por qué no hubo necesidad de cortarlo? Porque recuerda que solamente revisamos ese corte o descartábamos un bit en el caso que tuviéramos únicamente, por ejemplo, un bit adicional. En este caso, como quedó dentro de 4 bits, no hay que cortar nada, ¿cierto? Adiós BTR. ¿Se imaginan que vengan a arreglar el internet? No, soy un arreglo de gafitería. Así que en ese sentido no va a afectar el internet. ¿Ya? En este caso se ha producido un overflow o desbordamiento, dado que el resultado sobrepasa el máximo representable para los positivos. ¿Cierto? O sea, se sale del rango. Bueno, ¿por qué me toma mal el o sea? Es decir, se sale del rango representable. O sea, no existe. No, sí existe. Con 4 bits, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Claro, esa es una muy buena pregunta, Fabio. Me pregunta si es que, o sea, pasa los negativos y ya está fuera del rango de los positivos. Efectivamente, dio la vuelta y pasó los negativos. Y ahora vamos a ver lo siguiente, miren. Miren lo que pasa acá. Porque ustedes me podrían preguntar lo siguiente. Bueno, ¿y por qué dio -5? ¿Por qué no dio otro número? ¿Por qué no dio un -7? ¿Por qué no dio un -8? ¿Se lo han preguntado? O sea, si yo miro ese número como está ahí, supongamos que yo a ustedes les di estos dos números para que lo operaran y lo sumaran, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ustedes ven que el resultado me dio 4 bits. O sea, en principio no hay que descartar nada. Recuerden que se descarta un bit cuando yo me paso de la cantidad máxima de bits que estoy usando. ¿Ya? O sea, si que me hubiera quedado un quinto bit, ahí yo lo elimino. ¿Ya? Pero no lo elimino por el hecho de que no es que me quedó negativo, no. Es por el hecho. Mira, recuerden, como les comentaba, cuando yo realizo una operación, voy a buscar el apunte acá. Si yo realizo una operación y tengo, por ejemplo, números que están usando en este caso 5 bits, para este ejemplo, yo los sumo. Y si el resultado me queda en 5 bits, yo lo dejo tal cual como está. Tal cual como está, ¿cierto? No hago nada, no quito nada. Sin embargo, si es que al operar los números, como tenemos el caso acá, fíjense que ahí estábamos trabajando con 8 bits ambos números, ¿sí? Nos quedó los 8 bits y adicionalmente apareció un noveno. Ese noveno se quita. Siempre ese que se pasa, se quita. Francisco, ¿qué duda? Ah, ya. Lo que me acabas de preguntar, ahora vamos a ver por qué da. Vamos a ver por qué da ese valor. Y me dice también que la calculadora tira que 1011 es 11. Ya, es que no sé cómo está usando la calculadora, la verdad. Ahí, mira, ahora le voy a mostrar por qué ocurre esto. Les voy a mostrar por qué ocurre esto de la siguiente manera, miren. Mucha atención. Vamos a poner unos números por acá. Vamos a poner todos los números que podemos representar usando 4 bits. Vamos a verlo acá, miren. Vamos a poder representar el -8, vamos a poder representar el -7, el -6, el -5, el -4, el -3, el -2, el -1, ¿cierto? Todos estos números. Voy a separarlos un poquito más para que ustedes los vean mejor. Ya, -8, eso no, ahí sí. Aquí vamos a ver por qué. Ahí el -5, ¿cierto? -4. Yo creo que con ese espacio es suficiente. Ya. Después viene el 0, ¿cierto? Viene el 0. Va a venir el +1, el +2, el +3, +4, +5. Por eso elegí números pequeños. ¿Se imaginan si hubiera puesto más? +6 y nos queda el último. El +7. Ahí están todos los números. Están todos los números. Démosle un poquito más espacio al 0 porque él es un poco más especial, por decirlo así. ¿Cierto? Y ahí los tenemos. ¿Qué es esto? Es una recta numérica donde están todos los números representables usando, usando 4 bits. Entonces esta es una recta numérica. Tenemos la siguiente recta. La siguiente recta numérica, obviamente.
Ah, el 8 no va, Andrés, porque recuerden que como el 0 nos quita una combinación, por eso nos queda hasta el más 7. ¿Ya? Siguiente recta numérica. Estos son de los números en CA2 usando 4 bits. 4 bits. ¿Ya? Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver, Francisco, mira. ¿Qué pasa acá? Fíjense lo siguiente. ¿Cuáles son los números que estábamos operando? Estábamos operando el más 6, ¿cierto? El más 6, que está acá. Vamos a poner otro color para que se note claramente. Claro, la calculadora en ese caso es que depende. Si es que trabaja con números que sean negativos o no. Tendría que ver el caso particular. ¿Ya? Así que ahí lo podríamos ver. Tenemos el más 6 y tenemos el más 5, ¿cierto? Eso estamos operando. Sí, son el más 6 y el más 5. Quiero que vean lo siguiente. ¿Cuánto debería el resultado? Ustedes me dicen que obviamente debería ser 11, ¿cierto? Ese debería ser el resultado. Fijémonos. Al 6 le vamos a sumar 5. Vamos a tener, vamos a sumarle 1, ¿cierto? Ahí está el 6. Le sumamos 1, le sumamos 2, le sumamos 3, le sumamos 4 y le sumamos 5. ¿Y qué nos dio? Nos dio el menos 5. ¿Se fijan? Entonces, cada vez que nosotros nos pasamos, por decirlo así, por la derecha, por decirlo así, de los números más grandes positivos, vamos a dar la vuelta y vamos a seguir avanzando en los negativos. Eso es lo que ocurre. Responde ahora a tu pregunta, Francisco, ¿por qué da ese valor? Fíjense que si, trátenlo con los que sean. Mira, Natalia. Vamos a repetir nuevamente lo que acabo de hacer. Nosotros tenemos que queremos sumar estos números. Queremos sumar el más 6 y el más 5. El resultado claramente debería ser 11. Ese es el resultado. Sin embargo, como estamos ocupando solamente 4 bits, vamos a ver que en realidad lo que va a ocurrir es que nos salimos del máximo representable. ¿Por qué? Porque de hecho el 11 no lo puedo representar, o el más 11, usando 4 bits. Porque recuerden que el rango representable iría desde el menos 8 hasta el más 7. ¿De dónde salió esto? Salió de acá. De hecho, déjenme buscar dónde dejamos la recta. Acá, miren. De acá salió. ¿Sí? De esta expresión, que nos da cuál es el rango de representación usando una determinada cantidad de bits en CA2. ¿Sí? De ahí viene. Luego, yo ya sé que puedo representar del menos 8 hasta el más 7, pero quiero ver por qué me dio menos 5, por qué da ese resultado. Recuerden que como tenemos solamente 4 bits, ¿cierto? Yo no quité ese último 1, porque ese último 1 tiene que estar, porque en este caso no nos pasamos de la cantidad de bits disponible. ¿Ya? Por eso no lo eliminamos. Tomé el 6, donde yo voy a sumarle ahora 5. Tengo el 6, le sumo 1, le sumo 2, 3, 4 y 5. Y eso que quedó ahí es el resultado que me dio. ¿Ya? Es como, quiere decir que todos los que me pasé por la derecha, di la vuelta y aparecí en los negativos. ¿Sí? Escríbeme cualquier duda. Escríbeme si se entiende, de hecho, la idea. Fíjense que tengo un rango limitado de representación de los números, el negativo, ¿cierto?, con la mayor magnitud, el más positivo, y doy la vuelta. Claro. Sí, vamos a ver otro ejemplo, ya que nos está recomendando Anto. Y me dice Ignacio, ¿por qué es overflow? ¿Te refieres a por qué es overflow en el nombre o por qué es overflow en sí en la operación? Mientras tanto, yo copio el ejemplo que me pide Antonia, ¿cierto? De la operación. Ah, ¿por qué nos dio? Nos dio porque simplemente podemos ver acá que yo operé y el resultado me quedó con 4 bits, por tanto no tengo que quitar nada, ¿cierto? Sin embargo, este número de acá no es la suma que nosotros teníamos que obtener. Claro, efectivamente, como dice Fabio, pasó a ser un negativo. Y eso lo vamos a escribir también, eso es importante. Es importante eso. Importante. Podemos identificar rápidamente el overflow, dado que aparece un bit de signo erróneo. Identificar rápidamente, o fácilmente, dejémoslo así. Rápidamente, ¿no? El overflow, dado que se produce o aparece un bit de signo erróneo. Dado a que aparece un bit de signo erróneo. Erróneo. Errónica. ¿Qué estoy escribiendo?
Ahí. ¿Sí? Y uno en vez de contar, el 1 en vez de contar como un 8 cuenta como menos 8. Sí, efectivamente, si es que quisiéramos ver el valor. Efectivamente, Andrés, al momento de ver el valor de los números. Por eso es que daba eso. Menos 8 más 2 más 1. Ya, voy a operar los números que me dijo Antonio, que están por acá. De hecho, los voy a copiar y pegar. Vamos a ver si me deja copiar y pegar. Ya, esos números vamos a operar. Ah, pero que aquí, ¿qué ocurre? Miren, es que aquí tenemos los siguientes números. Estos números, hay uno que es positivo. Este es positivo, ¿cierto? El segundo número. Miren. Y otro es negativo. ¿Sí? Si nosotros queremos ver rápidamente qué número es cada uno de ellos. ¿Por qué tomate? Ya. Ahora, lo vamos a operar. Mire, lo voy a hacer tal cual como lo hice recién. Este va a ser un ejercicio. Un ejercicio. Y vamos a tomar estos mismos números y lo vamos a desarrollar. Voy a copiar el otro número abajo. Ahí vamos a usar imaginación, imaginar que están lo suficientemente juntos. Y de hecho le puedo quitar incluso el espacio que viene después. Ahí. Remove. Ahí sí. Ahí se ve más cercano a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Me dicen F7, F9 y 17. ¿Qué serían eso? ¿Serían los números? Claro, me dice Esteban también arriba, que se me había pasado ese mensaje, que para solucionar el error se tiene que agregar un bit. En realidad, lo que ocurre es que los sistemas, por lo general, está fija la cantidad de bits que yo ocupo. Para nuestro ejemplo, usamos unos sistemas pequeñitos de 4, de 3 bits, ¿cierto? 8 bits como máximo. Pero la realidad serían, por ejemplo, 16. Y si me paso, en realidad es inválido el resultado. Entonces tendría que hacer otro tipo de operaciones, como tratar de separar, por decirlo así, la operación en dos, o lo que fuera necesario. Ya. De hecho, sí hay. Sí, hay algo así. Ya, vamos a operarlo, ¿ya? Para que hagamos este ejercicio. Sí, no se notaba. Ya. Entonces vamos a quitarle ese espacio para que nos quede más ordenado. Ahí. Y empezamos a operar, miren. Vamos a ver qué nos queda. Nos queda primero, este va a ser 1 más 1, va a ser 0,1. Vamos a pasar un 1 arriba. Vamos a quitarle el espacio también para que nos quede más cercano. Nos queda por acá. Ahí, nos queda ese 1, ¿cierto? Después nos queda 1 más 1, va a ser otro 0,1, ¿cierto? Nos queda por acá. Ahí. Tenemos entonces 1 más 1, 0,1, 1 más 1, 0,1, después de nuevo otro 0,1. Vamos a ir ordenando los ceros para que no se nos vayan a correr. Ahí me parece que está bien. ¿Sí? Nos quedó otro 1 ahí. Quito ese de acá. Bueno, eliminé al final otro. ¿Cierto? Ahí estamos bien, sí. Va ese 1 ahí. Y después nos vuelve a quedar otro 1. Ahí. Nos queda 1 más 1, nos queda otro 0. ¿Ya? Y nos queda otro 1 por acá. Eso lo separé un poquito más, así que nos va a quedar por acá. Ahí. Después nos queda entonces, nos queda el siguiente resultado. Nos quedaría entonces, ahí sí quedó mejor. 1 más 1 más 1 serían 3, así que ponemos un 1 acá. Ahí, ¿cierto? Y nos queda otro 1 por acá. Ahí. ¿Sí? Después tenemos entonces otro 1 por acá. Nos va a quedar 1 más 1 va a ser 0,1. 0,1, ahí sí. Nos queda otro 1 por acá. Y está corrido un poco, ahí sí. ¿Cierto? Nos queda un 0. Les pido que por favor lo vayan chequeando porque como se me han corrido algunos, espero que no se me haya corrido ninguno que sea importante para el resultado. ¿Sí? Ya. Tenemos entonces el último bar. S10. Ahí.
¿Sí? ¿Se fijan qué ocurrió? ¿Cómo nos queda el número? Ahí tenemos los 8 bits. Acá tenemos los 8 bits. ¿Cierto? Estos 4 más los otros 4. Y ese sobró. Fíjense que estábamos trabajando con números de 8 bits y nos quedaron 9. Entonces, porque nos quedaron 9, se lo eliminamos. Y ese lo vamos a tachar. Vamos a ver si lo podemos tachar de alguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende? De hecho, parece que sí puedo. Strike true. Ahí está. ¿No da? ¿Sí? ¿Qué número eran los que teníamos acá? Veamos. Oh, me salió una carita triste. Ya, vamos a ver. Vamos a ver qué números están. Tenemos entonces acá el siguiente número. Recuerden que yo lo puedo convertir de la siguiente manera. Este es un número negativo, ¿cierto? Entonces lo podría convertir simplemente diciendo así. Voy a tomar acá la calculadora. Sí, pues no te olvides que es un número negativo. Voy a poner todos los dígitos para que se quede bien claro. Voy a poner acá, este pesa por un menos 128, ¿cierto? Menos 128, el primero. Después más, venía el 64, más 32, más 16. Ustedes saben que yo por lo general lo hubiera hecho en hexa, pero lo estoy haciendo así para que se vean todos, ¿cierto? Sí, no te preocupes, si de hecho es una duda bastante común, porque uno tiende a olvidarse que estos números son positivos, negativos, ¿cierto? Tenemos 16, después viene el 8. Estoy haciéndolo uno a uno, pero cuando esté bueno el iPad para otra vez, ahí lo voy a hacer más rápido. Más 1. ¿Qué número queda? Es el menos 7, ¿cierto? Menos 7. Y este número de acá sería, lo podemos de hecho ver rápidamente, ¿no? ¿Qué número es ese? De hecho es el 16 más 7, ¿cierto? Serían 4, 23. Efectivamente, el más 23. Porque se pesa 16 y este es un 7, ¿cierto? Más 23. Así que el resultado nos debería dar. Le quitamos los 3, nos queda. Le quitamos 3, después le quitamos 4, nos queda más 16, ¿cierto? Ahí sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Todos entendieron lo que hicimos? Ya, muy bien. Recuerden que al sumar o restar, solo eliminamos un bit si es que nos pasamos el resultado. Solo si es que nos pasamos. O sea, me refiero a la cantidad de bits disponibles. ¿Qué parte no se entendió, Fabio? En este caso no hay overflow. Y de hecho, ¿por qué no hay overflow? Porque quitando ese bit adicional que no va dentro del número, el resultado dio correcto. De hecho, era un número negativo, pequeño relativamente, ¿cierto? Le estábamos sumando un positivo y nos quedó un número positivo, porque efectivamente el número positivo era más grande. ¿Cuándo tendería a ocurrir un número que sea, perdón, un overflow? Cuando, por ejemplo, estemos sumando dos negativos o estemos restando dos positivos. ¿Cuándo se convertía el número? ¿Cuál número, Ángel? Para la resta, efectivamente. Cuando yo resto, ahí aplico CA2 a la otra parte. ¿Sí? Recuerden, cuando sumo, yo sumo directo, no hago nada más. Y cuando, por ejemplo, hago una resta, ahí yo le aplico complementador, como vimos al principio de la clase. ¿Sí? Ya. Y vamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer. ¿Qué hora es? Sí, se alcanzamos. Vamos a hacer un ejercicio. Siento que hace falta reforzarlo. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Quiero que vean ustedes este número. Vamos a trabajar con pocos bits, pero en realidad para que sea más simple de representar ahora. Menos, miren esta operación, y quiero que ustedes la trabajen. ¿Qué les dará ese número? Estamos en este caso operando, por si acaso, CA2, ¿están los números? Están en CA2 usando 4 bits. Está en CA2. Quiero que lo desarrollen para cuánto les da.
¿Ya lo hicieron ya? Ya, vamos a poner otro número. No, dejémoslo así. Y me dice al de abajo nomás. ¿Cuál de abajo, Ángel? Que no. Sí, de hecho sería. Claro, sería lo que me acaba de escribir Ignacio. Ya, te dio ese resultado. Efectivamente Natalia, efectivamente Ignacio, así es como quedaría el resultado que vamos a operar. ¿Para qué hago esto? Para que ustedes noten también que van a surgir los overflow ¿cuándo? Cuando tengamos que estemos sumando dos positivos o sumando dos negativos, ¿cierto? Que sea muy grande y que el resultado se salga por fuera, por decirlo así, de nuestro rango de representación, o por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Y en este caso uno puede decir, pero bueno, pero aquí estoy restando, no debería presentarse el overflow. Sin embargo, como estoy restando este número, que es cierto que era positivo, al final lo que va a quedar para efectos prácticos es una suma de dos negativos y que se sale del rango, ¿cierto? Ya, así que si los operamos, vamos a ver qué pasa eso. Voy a marcarla acá con rojo para que se note aquí qué es lo que tenemos, ¿cierto? Ahí. Y los opero, tal cual como hice antes, ¿cierto? De hecho, vamos a escribir acá un número. Pues mira, estoy escribiendo solamente para eliminarle la... Ah, no, sí parece que ya se eliminó el salto que tenía. Ahí sí. Entonces vamos a poner el número 001, ¿cierto? Sin ponerle un 1 de más al final. Acá nos quedaba, ¿cierto? En definitiva, que la operación va a ser esta. Con una suma, ¿cierto? Ahí. Y vamos a operarlo. Vamos a ver qué nos da. Y vemos que nos da 0,1. Pongo el 1 arriba. Acá está el 1. Después abajo nos queda únicamente ese 1. ¿Sí? Parece que ya lo calcularon, lo calculó, sí, lo calcularon bien. Natalia, solamente te sobra un bit que hay que eliminar. Y a Fabio también, ¿cierto? Si es que sobra ese bit. Recuerden que estamos trabajando con 4 bits. Sea 2 a 4 bits. Siempre cuando estemos sumando o restando tenemos que mantener la cantidad de bits. Y descartamos ese último bit que nos queda, ese último acarreo. Ah, ya, entiendo. Ya, después tenemos entonces el 0. El 0, ¿sí? Y nos quedaría por último un 0. Al sumar 1 más 1 nos queda 0 y después un 1 de acarreo, ¿cierto? Ahí. Y este 1 se va a descartar, ¿cierto? Lo vamos a tachar como lo hice recién. Si es que me acuerdo, ya me acordé. De hecho, no me acordaba. Ahí. ¿Cierto? Lo tachamos por el hecho de que nos pasamos a los 4 bits. Así que el resultado sería un número positivo. ¿Qué número da al final? Efectivamente. Perdón. Nos da un más 2. Y nosotros estamos viendo que estamos operando números, ¿cierto? Negativos que estamos sumando. ¿Por qué nos da un número positivo? Se produjo overflow. Este era un menos 7 más un menos 7. Y acá se produjo, ¿cierto?, el overflow. Tristemente. ¿Sí? Ya. El 1 se borra no por el hecho de que... Ah, claro. El 1 se borra por el hecho de que nos pasamos la cantidad de bits. Nosotros siempre, cuando, como les decía, cuando estamos sumando y restando, mantenemos la cantidad de bits. ¿Ya? O sea, eso es lo que nosotros realizamos. Y me piden otro ejemplo, Antonia, respecto al que está ahí. Un número bastante grande, sí, pero está... Me refiero a hacerlo así como en Word. Miren, veamos de nuevo si se cumple lo que tenemos acá. ¿Les parece? Veamos. Fíjense que estábamos operando el menos 7 y el menos 7. Ya, menos 7 y menos 7. Estaríamos acá. Yo le sumaría menos 7. Sería, ahí va 1, ahí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí nos queda el resultado, ¿cierto? Más 2. ¿Nos alcanza a ver? Ahí se va a ver. ¿Cierto? Más 2, precisamente. ¿Sí? ¿Se fijan? Se cumple, porque en realidad lo que hicimos ahora es dar la vuelta de los negativos y caímos en los positivos hasta llegar al número. ¿Sí? Eso es el overflow. ¿Se entiende ahora lo que es?
Ya, muy bien. Muy bien, entonces. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora, me habían dicho un ejercicio, pero lo que voy a tratar de hacer es conectar nuevamente el iPad, a ver si ahora sí se digna a funcionar, para poder hacerlo más cómodo, ¿ya? Porque para ver la multiplicación se nos va a hacer un poquito más difícil si lo hacemos únicamente así. ¿Ya? Sí, pues mientras, si es que alguien no entendió, por favor escríbame, ¿ya? Cualquier duda. ¿Cómo sabe una máquina cuando hay overflow? Por lo general tienen un bit que se asigna para eso. Que se asigna para eso y probablemente cuando me refiero a un bit es como un flag. No sé si ustedes en programación ya han visto de repente que se ocupan, por ejemplo, una variable, que puede ser una variable booleana, un boolean, ¿cierto? Que uno dice que si ese boolean es true, el resultado es inválido, por ejemplo. ¿Y a qué lo podríamos asociar? ¿A qué ese supuestamente bit adicional? Si es que es un 0, perfecto. Si es un 1, perdón, en este caso. Si es que el bit que debería darnos es incorrecto, ahí lo asignaríamos como que hubo un error. No estaba traspapelando. Ese es el tema, si alcanzamos a ver la multiplicación. Lo que podemos hacer es alcanzarla a ver, si es que logro conectar bien esto, o si no la vemos en la diapositiva, al menos el procedimiento, y hacemos ejercicio en la próxima clase. ¿Les parece? Y si te da overflow, por si acaso lo que hacemos nosotros es simplemente indicar que hay un resultado erróneo. Eso es todo lo que hacemos. No tendríamos que corregirlo en principio. ¿Ya? Vamos a buscar la diapositiva. Y me dice Catalina, ¿cómo saber diferenciar el más 2 siendo resultado de menos 7 en 4 bits de un más 2 en un resultado de 1 más 1 en 4 bits? Tú me dices que sería exactamente lo mismo. De hecho, claro, no tendríamos cómo diferenciarlo. Por eso es que en este caso indicamos que hay un overflow. Más que nada habría que conocer los números que se están operando, en realidad, para poder identificar la diferencia. De hecho, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Por mientras yo voy a buscar el apunte. Voy a hacerlo por acá. Y vamos a revisar cuál es el procedimiento. Y como les digo, tendremos que hacer el ejercicio el día miércoles. A menos que logre conectar. No, pero yo creo que es mejor hacerlo el miércoles para hacerlo con más tiempo, porque si no vamos a estar muy justos y al final sería contraproducente. ¿Ya? Pues mientras cualquier duda que tengan, escríbanme ahí. Yo estoy leyéndolo. Me dice Anto, si tengo, por ejemplo, menos 1, ¿ahí quedaría más? No entiendo muy bien la pregunta. Tú me dices si es que me quedara menos 1. Ah, si tiene una operación restando. Ah, ya, si es que esto hubiera sido una resta, por ejemplo, ahí. A ver, de nuevo. Si tengo, estoy medio lento, parece que no lo entendí. Si tengo, por ejemplo, un menos 1, ahí quedaría más. No, ¿o no? Me refiero a si tengo una operación restando y el segundo número comienza con 1. Ah, ya, entendí. Ahora sí te entendí. Sí. Si es que, por ejemplo, hubiera sido una operación de este estilo, ¿cierto? Y aquí me hubiera quedado un 1, ¿cierto? Como bit de signo, ahí sí estaría correcto. Ahí sí hubiera sido un número que sería negativo. Claro, el overflow no se debe corregir. Simplemente, por ejemplo, si se presentaran algún problema que nosotros estemos resolviendo, supongamos, bastaría indicarlo. Sería todo lo que sería necesario. Les doy un ejemplo de cómo podría aparecer un problema, porque yo les comentaba que la prueba en sí es en el aula virtual, ¿cierto? En un cuestionario. Podría aparecer una operación, supongamos como esta, y se le pregunte, ¿se produce overflow? ¿Sí o no, por ejemplo? O se podría preguntar el resultado. ¿Se fijan? Ese estilo de pregunta. ¿Sí? Y Fabio me dice, ese último ejercicio que hice, ¿resultó un overflow? Efectivamente, es un overflow. ¿Cómo lo identificamos? Porque estábamos en realidad operando estos números, ¿cierto? Que al restarlos se convertía en una suma de dos negativos. Y sin embargo, el resultado me dio positivo. Por tanto, claramente es erróneo y debería ser en este caso un overflow. Y me dice Anto, la pregunta es si cómo sería si quedara menos menos, que haría más efectivamente. Con un menos te queda un más. Es tal cual como cuando nosotros trabajamos decimales.
En la pregunta que le estaba yo dando como ejemplo, en realidad no basta, no se necesita justificar. Ya las preguntas están bien hechas para que ustedes respondan específicamente lo que se pregunta, ¿ya? Así que no habría que justificar. Claro. Ah, ya. Si se indicaría overflow, debería ser que se agrega un 1 a los 4 bits ya rellenitos. Sí o sí, podría determinarse el valor sabiendo que hay overflow. Claro, si es que el sistema nos permitiera agregar un bit más, se podría indicar que sí. Sin embargo, como les digo, por lo general los sistemas están bien definidos con sus bits. O sea, por ejemplo, una variable, si se me produce un overflow, si se produce un overflow, en realidad no hay mucho más que hacer en ese caso. A menos que por software uno implementara alguna, no sé, alguna rutina que diga, ya, si es que se produce un overflow, tratemos dividiendo en dos el número para ver si, o los dos números, para ver si al operar nos da. Y el resultado, por ejemplo, multiplicarlo. ¿Me entienden? Algo así se podría tratar de hacer. Pero por lo general es que nos salimos del rango de representación y sería todo. Y me pregunta Francisco respecto a la prueba. Ya les comento yo que la prueba, por si acaso, estaba fijada, déjenme revisar, ya que estoy con la carpeta acá, revisemos. Si estaba fijado en la planificación. Todavía no habría nada. Ahí sí. Claro, es que de hecho Catalina pregunta acá algo que respecto a si dicen 0010, tiene overflow. En principio ustedes pueden notar que el overflow podría haber surgido, ese resultado incluso, de sumar el -7 y el -7, de sumar el -8 y el -6, ¿cierto? Yo no podría diferenciarlo en principio, a menos que mirara los números. Pero sí podría saber que se produjo overflow. Quizá una forma de verificarlo es ver cuando yo voy a sumar cuáles son los signos de mis números. Si tienen el mismo signo y el resultado me queda con signo diferente, ahí yo podría identificar que se produjo el overflow. Estoy leyendo los mensajes, por eso me da risa. Ya, uy, tanto. Aquí está. No, ese es de otro curso. Mejor vamos a buscar en el aula. ¿Saben qué más? El aula debe estar presentado. Ah, acá lo tenemos, miren. Ahí apareció. Oh, miren, apareció algo más ahí. Ya, aquí están las fechas, miren. Sería el lunes 11 de mayo la primera prueba y el miércoles 24 de junio. Les comento que, como les estaba diciendo, que es un cuestionario en el aula virtual y yo trabajo con preguntas aleatorias. O sea, ¿a qué me refiero? Supongamos que la prueba fueran 8 preguntas, pero yo dentro de esas 8 preguntas, yo por ejemplo pongo 3 o 4 preguntas aleatorias por cada una. ¿Me entienden? Entonces quiere decir que usted va a ser aleatorio, pero al menos el tipo de preguntas se mantiene. O sea, ustedes van a tener la cantidad de preguntas que corresponde. ¿Se entiende la idea? Depende del caso. Por lo general yo tiendo a darle más ponderación a las que son un poquito más difíciles, porque hay algunas que son más difíciles. ¿Nos podemos devolver en la prueba? Sí, se van a poder devolver. Se van a poder devolver. No se preocupen. ¿Ya? Sí van a poder. Sí, porque no es como que, no sé, y respondieron una y después no pueden devolverse, ¿no? Va a estar el tiempo disponible y ustedes van a poder hacerlas en el orden que quieran, si quieren pues, después revisarlas y todo. Eso sí, yo le pongo, por ejemplo, que una vez que ustedes, por ejemplo, se les cumplió el horario y les pongo que se envía lo que está. ¿Me entienden? Porque a veces da la opción de tiempo adicional. Yo digo, lo que ustedes ya contestaron, se sube. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Te hice el trabajo de investigación, que de hecho tengo que habilitar la ventana del aula porque está todo hecho, pero falta habilitarlo. Así que esta semana lo voy a dejar habilitado ya. Si no lo hago, me recuerdan, me mandan un mensaje, me dicen, profe, ¿por qué no subió lo que dijo que iba a subir? Y me dice cuál es la que tiene más porcentaje de las pruebas. En realidad no tienen porcentajes diferentes. No, la prueba no es en grupo. El trabajo de investigación sí. ¿Sí? Les recomiendo por si acaso que revisen el apunte porque aquí traté de que estuviera todo bien descrito, miren. 0303, 04 el trabajo de investigación y obviamente se evalúa, se evalúa con el suficiente rigor en ese sentido porque estamos hablando de un 40%, ya no es como un informe que uno hace en un día. Yo creo que trabajando una semana, así su buen tiempo, se puede hacer sin problemas un buen informe, 2 semanas más relajado, así. ¿Me entienden? Y ya por el tiempo que estamos, yo creo que ya nos vimos multiplicación hoy día, ¿ya? Pero tomando en cuenta que pasó más de una semana, yo creo que igual es razonable.
¿ya? Porque no quiero apurarlo ahora para que veamos en 10 minutos, que no se entienda. Es mejor verlo bien. ¿Les parece? Sí, porque igual pasó harto tiempo, que yo digo una semana, pero en realidad la última clase tuvimos un miércoles, ¿cierto? O sea, pasó un miércoles a lunes y después recién este otro lunes. No, los grupos son totalmente opcionales. ¿Ya? Yo les voy a dejar un foro para que ustedes lo elijan. Miren, les voy a aprovechar de mostrar un poco para que ustedes lo vean, ¿ya? Aprovechemos este tiempo para salir de esa duda. Les voy a mostrar algunas cosas que están escondidas. Esto es una idea más o menos de cómo se va a formar los grupos, miren. Esto es respecto al semestre pasado, ¿ya? Pero yo ocupo la misma estrategia. No, es que pasa que para habilitarlo tengo que agregar algunos temas más porque yo le dije que iba a poner más, ¿ya? Así que miren, va a ser un foro en el cual ustedes van a entrar y van a escribir, por ejemplo, bueno, se borraron los mensajes, pero aquí van a escribir, por ejemplo, el grupo somos tantos, no sé, 3 personas, ponen los nombres, elegimos el tema tanto. Yo les pongo ahí una respuesta. Hola, estimados, aceptado el tema. Y acá lo modifico. Se fijan y voy poniendo en verde, en amarillo, en rojo, así que quedan pocos temas, ¿me entienden? Y porque está limitada la cantidad de temas. Claramente no va a haber un tema para cada grupo, porque son muchos grupos, de hecho. Sin embargo, va a estar limitado. O sea, supongamos que se va a poder repetir una determinada cantidad de veces el tema. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? O sea, puede hacer un grupo con todo el paralelo. No, un poco grande. Por si acaso, los grupos van a ser de este tamaño, miren. 1, 2 o 3. Eso se mantiene. Si alguien lo quiere hacer solo, lo puede hacer solo. Pero ya más de 4 siento que pierde un poco el objetivo. Y claro, Natalia, como me dices, la guía que le subí es de todas las pruebas. O sea, prueba 1 y prueba 2, está todo incluido. Sí, se pueden mezclar, no se preocupen. Pueden trabajar entre diferentes paralelos. No hay ningún inconveniente. Eso sí, esto es la regla así que tiene que existir. ¿Por qué no 4? Porque en realidad el trabajo para la extensión que está hecha lo puede hacer una persona solo. Yo diría un mes trabajando así normal, o sea, razonablemente. Si trabaja full, yo creo que en 2 semanas lo hace fácil. Pero ya para 3 personas yo creo que es lo máximo, porque para 4 en realidad un trabajo sería muy pequeño para 4 personas. ¿Ya? Ese es el motivo. ¿De qué tratará? Les comento, miren, acá hay algunos temas de los que van a estar. Este tipo de temas como de electrónica, aplicado en este caso un poco a su área, microcontroladores, unidad lógica aritmética, tipos numéricos, detección y corrección de errores, ¿ya? Y otros temas que yo voy a agregar. La idea es que haya más, miren. Y para que ustedes vean, aprovechamos de comentar, va a haber un formato del informe, o sea, que tienen que seguir ustedes. Vamos a tener también una rúbrica. Acá en esta rúbrica se especifica todo, ¿se fijan? Respecto a lo que se pide con respecto a estructura, ortografía, referencias, la escala para calcular la nota, ¿me entienden? Va a estar todo. ¿Ya? Yo me comprometo esta semana a dejar todo ya habilitado para que ustedes lo puedan revisar y elegir los temas desde un principio. En realidad, en el formato se usa IEEE. Eso es lo que se ocupa en el formato. ¿Dónde quedó el formato? Aquí va a abrir el formato. Bueno, pasé muy rápido, pero acá está la referencia, ¿se fijan? Formato, en este caso IEEE la referencia. Y pues si acaso este formato da todas las instrucciones. O sea, me dice, por ejemplo, cómo agregar las ecuaciones, cómo poner las tablas. ¿No le gusta APA? ¿Ustedes están citando en APA en otros cursos? Si me preguntan a mí, yo siento que APA es más descriptivo. Es una forma de citar. Es simplemente eso. No, pero no está el latero. Créanme que no está el latero porque uno puede agregar después las referencias acá, miren. De hecho, lo que se hace generalmente es que uno acá le puede poner, miren. Miren lo que pasa si yo hago eso. APA y le doy recargar. Vamos a ver si recarga. Si no, ahí está. ¿Se fijan? Ya ahí está en APA. APA se ve diferente. ¿Se fijaban que antes salían numeritos? Acá te da más información. Te dice, por ejemplo, el apellido, el año, el nombre, datos así. Es un sistema de referenciación, por ejemplo, cómo se citan finalmente los diferentes artículos. Eso es lo que se ocupa.
Claro, hay un montón de formas, pero por lo general yo tengo un video respecto a esto. Se los voy a, también creo que está en el aula, miren. Tengo un video cómo agregar la referencia. Vamos a buscarlo, miren. ¿Se fijan? No, acá. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el video? Ahí está el video, miren. Estaba ahí mismo, estaba ciego. Agregar referencias en Word. Ahí lo pueden ver ustedes después cuando yo lo ponga. Sí, pues, de hecho, el Word por si acaso va a tener ese formato. Sí, tengo un montón de videos. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Como les digo, yo les, por si acaso, cuando deje todo habilitado en el aula, les voy a mandar un mensaje también y probablemente un video explicando la actividad. Un video de no más de un minuto y medio. Canal de gaming, cuando esté jugando un poco más. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda adicional, porque si no, al menos respecto a lo que vamos a ver hoy día, yo creo que estamos bien. Hicimos un repaso, vimos también lo que era, bueno, la calculadora no, vimos también un poco de lo que era el overflow, yo creo que lo vimos con detalle. Claro, sí, sí está grabando. Ya, vamos a dejar de grabar.